Era un día cualquiera, cuando un nuevo vecino había llegado a la vecindad. Era el señor Hurtado. Él era un hombre delgado, de bigote fino y con un sombrero marrón que le daba un aire distinguido. Su vestimenta siempre parecía impecable, y hablaba con una voz pausada y educada. «Buenas tardes, vecinos». Saludó con una leve inclinación de cabeza mientras cargaba una maleta negra. «¿Y ese quién es?», susurró la Chilindrina al oído del chavo. «No sé, pero tiene cara de vendedor de ataúdes», contestó el niño. Y don Ramón se acercó con una sonrisa amable. «¿Nuevo en la vecindad?». «Así es, señor», respondió el señor Hurtado. «Mi nombre es Hurtado. Me mudé al departamento vacío del fondo. Espero llevarme bien con todos». Los vecinos lo recibieron con cortesía, aunque con algo de desconfianza. En la vecindad no era común que alguien tan bien vestido decidiera vivir entre ellos. Pero con el paso de los días, el señor Hurtado se convirtió en un vecino ejemplar. Siempre saludaba con amabilidad y a menudo ayudaba a doña Clotilde a cargar sus bolsas del mercado. «¡Pero qué caballero tan atento!», decía la bruja del 71 con ojos brillantes. Incluso doña Florinda, quien rara vez tenía una buena opinión de alguien, mencionó que el señor Hurtado tenía modales refinados. Pero el chavo, la Chilindrina y Kiko no estaban convencidos. «A mí me da miedo», murmuró Kiko un día, mientras observaban al hombre sentarse en la banca del patio. «No seas menso, Kiko. A lo mejor es un espía, o un ladrón de bancos», susurró la Chilindrina. «Sí. Como esos que salen en las películas, que se visten bien pero en la noche roban casas», añadió el chavo. Y los tres miraron al señor Hurtado con sospecha, pero no tenían pruebas de que hiciera algo malo. Pero poco a poco, los vecinos comenzaron a notar algo extraño. Algunos de sus objetos desaparecían sin dejar rastro. «No encuentro mi peine de marfil», exclamó doña Clotilde. «Y yo he perdido mi mejor sartén», gritó doña Florinda. «Yo no encuentro mi cinturón», se quejó don Ramón. El chavo y la Chilindrina intercambiaron miradas. «¿Será que alguien está robando cosas en la vecindad?», preguntó el chavo. «Debe ser un fantasma», dijo Kiko, abrazándose a su pelota con miedo. «O el nuevo vecino», dijo la Chilindrina con seguridad. Pero nadie sospechaba del señor Hurtado. Después de todo, era un hombre educado y servicial. Y los objetos seguían desapareciendo, pero los vecinos parecían simplemente resignarse a su mala suerte. Y los días pasaban, y la vecindad seguía con su rutina habitual. Doña Florinda continuaba quejándose de don Ramón, el profesor Girafales visitaba para tomar su tacita de café, y los niños jugaban en el patio. Sin embargo, la cantidad de objetos desaparecidos iba en aumento. «Ya esto no es normal», exclamó doña Clotilde, desesperada. «Primero mi peine, luego mi juego de cucharas de plata, y ahora mis velas perfumadas. A mí también me han robado cosas», se quejó don Ramón. «Mis camisetas viejas ya no están. ¿Y quién querría robarse esas mugrosidades?», preguntó doña Florinda con desdén. Y los vecinos comenzaron a murmurar entre sí, pero nadie encontraba una explicación lógica. Las puertas de las casas no estaban forzadas, y nadie había visto a extraños entrar a la vecindad. Y los niños, en cambio, seguían con su propia teoría. «Yo digo que es el señor Hurtado», afirmó la Chilindrina, observando al hombre desde lejos. «Pero, ¿por qué robaría cosas tan raras?», preguntó Kiko con duda. «No lo sé. Pero siempre está muy tranquilo, como si nada pasara», dijo el chavo. Y aquella tarde, los tres decidieron espiar al señor Hurtado. Lo vieron salir de su departamento con su típico traje impecable, caminar hasta el centro del patio y sentarse en la banca de madera. Y como siempre, tenía su misteriosa maleta negra con él. «Miren, ahí tiene su maletín», susurró la Chilindrina. «A lo mejor ahí guarda todo lo que ha robado. Hay que revisar cuando no esté», propuso el chavo. Pero antes de que pudieran hacer algo, el señor Hurtado se levantó y se marchó en dirección a la calle. Y los niños intercambiaron miradas. «Es nuestra oportunidad», dijeron al unísono. Y sin perder tiempo, se acercaron a la banca y examinaron el maletín. «Está cerrado con llave», murmuró la Chilindrina, tirando del mango. «¿Y si lo abrimos a la fuerza?», preguntó el chavo. «No, menso. Nos puede descubrir», dijo Kiko, nervioso. Pero antes de que pudieran decidir qué hacer, un sonido los hizo saltar del susto. «Niños. ¿Qué está haciendo ahí?», dijo don Ramón. Los tres niños dieron un brinco y se alejaron de inmediato. «Nada, nada, papá», dijo la Chilindrina con una risa nerviosa. «Eso no parece nada. Así que váyanse a jugar a otro lado». Los niños salieron corriendo, mientras don Ramón se sentaba en la banca con un suspiro cansado. Pero entonces, su mirada se fijó en el maletín del señor Hurtado.
Por un instante, pareció intrigado, como si algo en aquel objeto le causara una sensación extraña. Pero al final, simplemente se encogió de hombros y cerró los ojos para descansar. Después de eso, la mañana siguiente amaneció con un alboroto en la vecindad. Ahora sí es el colmo, gritó doña Florinda desde su puerta. Me han robado mi juego de tazas finas. Y a mí mi radio, exclamó don Ramón con frustración. Hasta mi colección de botones ha desaparecido. Lloriqueó doña Clotilde. Y todos los vecinos estaban furiosos. Los robos se habían vuelto cada vez más descarados, y nadie tenía idea de quién era el responsable. O al menos, eso pensaban, hasta que el señor Hurtado habló. Señores, lamento entrometerme, dijo con su tono educado. Pero creo que sé quién podría estar detrás de todo esto. Los vecinos se quedaron en silencio. Anoche, mientras paseaba por la vecindad, noté algo sospechoso. Vi al chavo cargando algo pesado hacia su barril. ¿Qué? Exclamaron todos al unísono. No quise decir nada sin pruebas, pero si revisan su barril, quizás encuentren respuestas, exclamó Hurtado. Y todos voltearon a ver al chavo, que en ese momento venía caminando tranquilamente con las manos en los bolsillos. Miren. Ahí viene, dijo doña Florinda. Y sin darle tiempo a reaccionar, los vecinos corrieron hasta su barril y comenzaron a revisarlo. Aquí está, gritó don Ramón, sacando el maletín negro. Ese es mi radio, dijo don Ramón al abrirlo y ver sus pertenencias. Mis tazas, chilló doña Florinda. Y mis botones, exclamó doña Clotilde. Y el chavo parpadeó confundido. ¿Qué está pasando? Ratero, gritó Kiko. Chavo, no puedo creer que hayas hecho esto, dijo doña Clotilde con tristeza. ¿Pero qué dice? Yo no he robado nada, se defendió el niño. No mientas, gruñó don Ramón. Las cosas estaban en tu barril. Pero yo ni siquiera sabía que estaban ahí, exclamó el chavo. Ah, sí. Y seguro el viento metió el maletín solito, dijo la Chilindrina con sarcasmo. El chavo miró alrededor, desesperado. Todos lo acusaban, y nadie le creía. Se los juro. Yo no hice nada. No tienes por qué mentir, muchacho, dijo el señor Hurtado con una sonrisa casi condescendiente. Si admites tu error, quizás los vecinos sean comprensivos. Los ojos del chavo se llenaron de lágrimas. Pero yo no fui. Pero no importaba cuánto lo negara. Nadie estaba dispuesto a creerle. Y mientras todos lo miraban con enojo, el señor Hurtado simplemente sonrió, como si estuviera disfrutando la escena. Después de eso, el chavo pasó el resto del día sentado en las escaleras, abrazando sus rodillas. Nadie le dirigía la palabra. La Chilindrina y Kiko ya no querían jugar con él. Don Ramón, su única figura paterna, lo miraba con decepción. Y doña Clotilde, quien le ofrecía comida de vez en cuando, ni siquiera le dirigió la mirada. Tal vez si me voy, a nadie le importará, susurró para sí mismo. Y esperó hasta que la noche cayó sobre la vecindad. Y con el corazón pesado, caminó lentamente hacia la salida, sin hacer ruido. No tenía a dónde ir, pero prefería dormir en cualquier parte antes que quedarse donde todos lo odiaban. Y caminó por las calles desiertas de la ciudad, sin saber exactamente a dónde ir. Hasta que, en un callejón oscuro, sintió que alguien lo seguía. ¿Hola?, preguntó, con un escalofrío recorriéndole la espalda. El silencio fue su única respuesta. Después, él dio un paso hacia atrás, pero en ese instante, una sombra emergió de la oscuridad. Y no tuvo tiempo de gritar. Y al día siguiente, los vecinos despertaron con una noticia inesperada. El señor Hurtado se fue en la madrugada, anunció doña Clotilde. ¿Qué?, exclamó don Ramón. Así, sin despedirse ni nada. Y se llevó todas sus cosas. Bueno, y algunas de las nuestras también, gruñó doña Florinda, notando que su reloj de pared ya no estaba. Oigan, a mí también me faltan más cosas, gritó don Ramón. Y a mí, dijo la Chilindrina. Y poco a poco, todos se dieron cuenta de la verdad. El señor Hurtado había robado todo y desaparecido sin dejar rastro. Pero nadie tuvo tiempo de pensar mucho en ello, porque pronto llegó otra noticia. Encontraron al chavo en un callejón, dijo don Ramón. Y los vecinos se reunieron alrededor de don Ramón, quien traía el periódico en las manos. Dice aquí que lo mataron anoche, leyó con la voz entrecortada. Y por un instante, el silencio llenó la vecindad. Hasta que Kiko lo rompió con un encogimiento de hombros. Bueno, después de todo, era un ratero. Los demás simplemente asintieron, sin mostrar remordimiento. Seguro intentó robarle a alguien más, murmuró doña Clotilde. Pues sí, él se lo buscó, dijo doña Florinda, entrando a su casa. Don Ramón bajó la mirada.
Tal vez, en el fondo, una parte de él quería creer que el chavo era inocente, pero ya no importaba. La vida en la vecindad continuó como siempre, sin recordar a aquel niño que, hasta el último momento, juró que nunca había robado nada. Y lejos de allí, en algún otro rincón de la ciudad, el señor Hurtado sonreía mientras revisaba su maletín lleno de objetos robados.